Apreciados hermanos, les saludamos en el Señor, confiando que en este día sus buenos cuidados estarán sobre todos ustedes. Continuamos, con la ayuda de Dios, con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos considerando el gran tema que el apóstol Pablo ha venido presentando en este capítulo 2, desde el verso 1 al verso 5. Hemos dicho que el principal tema del apóstol es que no debe haber divisiones porque el mensaje que predicamos excluye toda gloria humana. Y en ese contexto también el apóstol ha dedicado palabras para hablarnos del mensaje, el mensaje del Evangelio que ha sido anunciado al hombre natural, al hombre sin Cristo, al hombre sin salvación. Y el tema central de estos versículos ha sido Jesucristo y este crucificado. El apóstol Pablo se dirige entonces a los creyentes en Corintio en el capítulo 2, verso 5, y dice lo siguiente: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el verso 4 el apóstol ha dicho que su palabra y que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y también con demostración del poder de Dios. Es por eso que en este verso 5 él reitera estas importantes palabras a los hermanos en Corinto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Cualquiera que sea el predicador, la fe se sostiene en el poder de Dios. La base de la fe no es la sabiduría, ni puede ser el emocionalismo, ni ningún otro método humano, por popular que ellos puedan ser. La profesión de fe, producto de tales métodos, difícilmente se sostiene en el tiempo, ni produce verdadero fruto espiritual en aquellos que escuchan. Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en otras cosas, que no sea el poder de Dios y la palabra de Dios. Ciertamente la fe necesita un buen fundamento. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado en que actuemos bajo el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Aquí se ve cómo el método que Pablo usó al llegar a Corinto estaba de acuerdo con el método de Dios. Él simplemente habló de Jesucristo y este crucificado. Muchas veces se oye hablar de importantes predicadores y de las grandes cosas que han hecho. Es posible que eso fue también el tema de conversaciones en el seno de la asamblea en Corinto. Pero eso sería fundar la obra en la capacidad de los hombres y no en la capacidad de Dios. Así, la obra estaría al acecho de alguien más convincente o hábil en sus palabras. Pero la obra que Dios hace ciertamente no será quitada por los hombres. Un comentarista dijo lo siguiente: un creyente sabio me dijo hace muchos años, cuando guíes personas a Cristo, nunca les digas que son salvos, porque han hecho esto o han hecho aquello. Es tarea del Espíritu Santo dar testimonio a las personas que son salvas. Él usa su palabra para confirmar la salvación en el corazón de los que han confiado en Cristo. No puede haber salvación a menos que Dios obre por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Verdaderamente este fue un consejo sabio. Ciertamente, hermanos, debemos tener mucho cuidado en esto. Nosotros no somos llamados a certificar la salvación de nadie, aparte de la seguridad que la palabra da al que confía en Cristo. Si hay genuina salvación, ésta se manifestará en verdaderos frutos en su debido tiempo. El apóstol Pablo reitera y dice, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Pablo, en su enfoque sencillo y directo en el poder del Espíritu,
había fundamentado la fe de los corintios en el poder de Dios, lo que garantizaba estabilidad, seguridad y los independizaba de la sabiduría humana. Este poder de Dios era la razón por qué el ministerio evangelista de Pablo producía no sólo convertidos genuinos, sino creyentes edificados en el ámbito de la iglesia local, perseverando en la comunión de una asamblea. Creyentes que se sostenían espiritualmente en sus propios pies, de tal manera que Pablo podía dejarles y comenzar otra obra, según el Señor les guiaba. Bonnet, un comentarista cristiano, lo expresa de la siguiente manera: cuanta más sencillez había habido en su palabra, las palabras de Pablo, desprovista de todos los artificios persuasivos de la sabiduría, cuanto más débiles habían sido en general sus medios a los ojos de los hombres, tanto más evidentemente los inmensos resultados de su predicación eran una obra de la potencia de Dios, ejercida por su Espíritu en base al mensaje de la cruz. Cuando al contrario se recurre a medios humanos de persuasión, es muy difícil discernir lo que en los resultados es un efecto pasajero de la sabiduría humana y lo que es la obra única, permanente del Espíritu de Dios. A estas alturas, apreciados hermanos, podemos preguntarnos: ¿hay alguna gloria humana en el mensaje que le predicamos al incrédulo o en la forma en que se predica? Finalmente, hermanos, en toda esta sección hemos aprendido algunas importantes verdades. En primer lugar, Pablo nos ha mencionado la insensatez de las divisiones internas. En segundo lugar, nos ha hablado de la incapacidad de la sabiduría humana para salvar un alma. En tercer lugar, Pablo ha enfatizado el poder de la cruz, el poder del mensaje del Evangelio, de la cruz de Cristo para salvar. En cuarto lugar, ha exaltado la preeminencia de Cristo como poder y sabiduría de Dios. En quinto lugar, ha hablado de la gloria de la soberanía divina, nuestra elección. Y finalmente, ha reiterado la eficacia del Espíritu y del poder de Dios en el hablar y el proclamar el Evangelio por parte de sus siervos. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga ampliamente en este día. Oh, dime más de Jesucristo, el tema vuelve a repetir, y de su amor inmerecido, gracia y favor, hazme sentir. Oh, dime más de menester, de su sostén, de su poder, oh, de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz. Oh, dime de su voz calmante que dice paz en mi dolor, y que alba habrá tras noche triste al que confía en su Señor. Oh, dime más de menester, de su sostén, de su poder, oh, de mi amado, dime más,
hasta que en gloria vea su faz. Oh, dime de la dulce historia del Rey de Gloria, quien lloró sus lágrimas de simpatía y hacia los tristes consoló. Oh, dime más, he menester de su sostén, de su poder, oh, de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz. Oh, dime más, y de mi parte mi vida entera entregaré. La historia bella y tan gloriosa del Evangelio contaré. Oh, dime más, he menester de su sostén, de su poder, oh, de mi amado, dime más, hasta que en gloria vea su faz.